reflexiones y desafíos en el marco de los 10 años de su fundación. Ahorita vamos a tener la mesa número 3, que es Ciudadanías, Identidades y Reconocimiento de Derechos. Voy a, bueno, vamos un poquito sobre el tiempo. Faltan dos, bueno, más bien falta un ponente por llegar y tenemos una ponencia en línea. Voy a hacer una síntesis de las síntesis para no ocupar demasiado tiempo en presentaciones, pero vamos a empezar entonces con Fernando Vargas Olvera, que es licenciado en Antropología Social por la ENA, maestro en Antropología por el CIESAS y actualmente doctorando en el mismo CIESAS Ciudad de México. Sus temas de investigación son relativos a los procesos de judicialización electoral y formación de gobiernos comunitarios en los pueblos originarios de la Ciudad de México. Actualmente colabora en el Frente de Defensa de los Derechos de los Pueblos de la Náhuac y en el Grupo de Trabajo Justicias y Pueblos Indígenas del FLAT. Participa también. Adelante, Fernando. Listo, gracias. Muchas gracias, Héctor, y gracias por coordinar esta mesa. Me agradezco también a todas y todos los que están presentes por estar en este segundo encuentro. Yo lo que quiero presentar es un seguimiento, por así llamarlo, multilocal, de un concepto que ha sido muy problemático para los pueblos originarios de la Ciudad de México, principalmente aquellos que están o que han impulsado procesos autonómicos y de autogobierno desde 2016 y hasta la fecha, y es el concepto de autoridades tradicionales. Este concepto se ha convertido en algo problemático y tensionado porque está relacionado a un reconocimiento legislativo y burocrático por parte del gobierno de la capital desde que fue Distrito Federal y principalmente en el contexto constitucional de la Ciudad de México, enmarcado en la constitución política de la ciudad, pero también en sus legislaciones secundarias. En este sentido, el concepto de autoridades tradicionales supone un reconocimiento restrictivo a las expectativas actuales de autogobierno y de ejercicio de la libre determinación y autonomía política de muchos de los pueblos originarios alrededor de toda la Ciudad de México. En este sentido, voy a plantear este reconocimiento a través de tres momentos. Un primer momento multicultural especificado en la Ley de Participación Ciudadana del 2010. Posteriormente, en el contexto constitucional, principalmente en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. Y finalmente, en las formas en que los pueblos han combatido esta categoría a través de procesos judiciales electorales, principalmente con la experiencia de los 14 pueblos de la alcaldía Xochimilco que han llevado una lucha judicial desde 2017 a la fecha. Aquí quiero hacer dos apuntes muy importantes para entender a los pueblos originarios de la Ciudad de México. En principio, que esta categoría de pueblos originarios es una autoadscripción que los pueblos del sur de la Ciudad de México realizaron desde la década de los 90 y en una influencia directa con el levantamiento zapatista y los acuerdos de San Andrés Larráinzar. Esta es una identidad sustentada en la defensa del territorio, pero también articulada mediante las relaciones de parentesco como formas de identificación social y política de los originarios frente a otras formas de habitar la ciudad y de construcción de ciudadanía en la capital. La diferenciación entre indígena y originario aquí en la Ciudad de México es una cuestión que no es sinonimia, sino más bien una cierta diferenciación debido a la histórica forma de discriminación a los pueblos indígenas migrantes que desde la segunda mitad del siglo XX han llegado a la ciudad por oportunidades laborales y mejorar las condiciones de vida, pero se han encontrado con muchas prácticas de discriminación, pauperización y proletarización laboral y en general de su vida social. En este sentido, los pueblos se adscribieron como originarios bajo una forma propia de autoadscripción, pero también para diferenciarse en ese momento
de las prácticas discriminatorias de la ciudadanía metropolitana. Sin embargo, actualmente con las formas de autogobierno ha habido una reivindicación y una articulación entre lo originario y lo indígena, tratando de articular ambas identidades dentro de sus propios eh, como semánticas de sentido y de sentido político, asociadas a proyectos de gobiernos autonómicos y a formas de derecho propio en forma de estatutos y declaraciones llevados a cabo por los mismos pueblos. Y bueno, la siguiente, por favor. Bien, ese primer momento multicultural me voy a enfocar en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal en su reforma del 2010. En esta ley forma parte de un conjunto de legislaciones, políticas públicas y programas sociales que construyeron los primeros reconocimientos de los pueblos originarios en el Distrito Federal. He denominado este momento como multicultural porque el reconocimiento gubernamental y legislativo de los pueblos y barrios originarios inició con una demanda de movilizaciones de los pueblos originarios por definir sus autoridades políticas, principalmente los subdelegados y coordinadores territoriales, de los cuales voy a hablar más adelante, pero que terminó y se fue desarrollando como un reconocimiento de lo tradicional, como una cualidad de legitimación de un conjunto de representaciones autorizadas para incidir solamente en dimensiones culturales, como la organización de las fiestas patronales y otros temas de derechos culturales o de tradiciones meramente culturales, y también de toma de decisiones sobre los usos de suelo y las tierras en núcleos agrarios, lo que para muchos pueblos representa una gran problemática. La reforma del 2010 de la Ley de Participación Ciudadana integró un conjunto de organismos, de organismos participativos para aquellas jurisdicciones electorales y territoriales que están catalogadas como tales. Principalmente la figura de los consejos de los pueblos, que es diferente a figuras de consejos de gobierno, que voy a hablar más adelante, fueron estos organismos de participación ciudadana exclusivos para los pueblos originarios. Además de los consejos de los pueblos, la Ley de Participación Ciudadana incluyó otras formas de reconocimiento, principalmente en el párrafo 23 del artículo 6, que da una definición de los pueblos y barrios originarios como asentamientos territoriales habitantes desde antes de la conquista. También el artículo transitorio 13º de esa reforma enuncia a los pueblos originarios únicamente reconocidos por esta ley, que principalmente son los pueblos que están en el sur de la Ciudad de México, coincidentes con la zona de conservación ecológica, es decir, Tláhuac, Milpalta, Xochimilco, Tlalpan y en 2015 la Magdalena Contreras y los pueblos de Coajimalpa. En esta reforma es resaltable que la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal incluyó una primera conceptualización sobre el término de autoridades tradicionales. En el mismo artículo 6, fracción tercera, se señala que una autoridad tradicional es aquella electa por los pueblos originarios de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales. Sin embargo, aquí hay un entendimiento no solamente legislativo, sino también académico sobre lo que significan estas autoridades tradicionales. De acuerdo con un estudio de Alejandra Vázquez Rojas y Lourdes Marquina sobre el pueblo de Tecómitl en Milpalta, ellas sientan una comprensión sobre las autoridades tradicionales como aquellas legítimamente reconocidas por los pobladores originarios, cuyas decisiones relacionadas con la vida comunitaria van desde la organización de las festividades religiosas que han dotado de identidad a estos pueblos, hasta la determinación de los derechos de propiedad y usos de suelo comunitario, además de las prácticas culturales cotidianas. La relevancia de esta reflexión reside en que es una muestra del tipo de reconocimiento multicultural de esta época, donde se soslayaron las representaciones y derechos políticos de los pueblos originarios y sus representaciones fueron reducidas a dimensiones culturales y territoriales. Para la Ley de Participación Ciudadana del 2010, el concepto de autoridades tradicionales implica que sus atribuciones se restringen a la toma de decisiones sobre asuntos culturales meramente,
o bien en términos de sus derechos de propiedad sobre la tierra, es decir, a los núcleos agrarios ejidales y las representaciones comunales reconocidas. Esto último invisibiliza a aquellos pueblos originarios que no tienen actualmente núcleos agrarios o comunales, puesto que las dinámicas de urbanización de la ciudad han fragmentado estos núcleos agrarios y los han urbanizado casi completamente, o en muchos ya completamente. Cabe destacar que este concepto de autoridades tradicionales no transitó a la actual Ley de Participación Ciudadana del 2019, sino que se vinculó a otros instrumentos legislativos como la Ley de Alcaldías, que voy a referir ahorita, y la Ley de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México. La siguiente, por favor. Bien, el 18 de octubre La siguiente, por favor. Gracias. El 18 de octubre de 2018 entró en vigor la Constitución Política de la Ciudad de México y con ella una de sus primeras legislaciones secundarias, que es la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. Bajo esta legislación se modificó la trama político-administrativa de la capital. La jefatura pasó a yo tengo un minuto, ok. Pasó a pasó a ser Ciudad de México y las jefaturas delegacionales, alcaldías. Es importante considerar que la ley de alcaldías sienta una definición como ley secundaria constitucional sobre las autoridades tradicionales, pero sustentadas en dos temas. La primera es la naturaleza de las coordinaciones territoriales que han sido las autoridades legítimas hasta el 2016 entre los pueblos y las delegaciones, en donde esta ley secundaria los cataloga ya como empleados directos de las delegaciones. Contrariamente, el artículo 218 señala que las autoridades tradicionales solamente van a tener, de la misma manera que los coordinadores territoriales, atribuciones de ser intermediarias entre los pueblos y las alcaldías. Esto continúa con una indefinición jurídica sustentada por Mario Ortega Olivares desde el 2010, pero que ahora se pasa a un tema constitucional. Finalmente, en la siguiente, me refiero a los procesos judiciales de los pueblos de Xochimilco que identificaron esta contradicción entre los artículos de la Ley Orgánica de Alcaldías y a través de procesos judiciales electorales los solicitaron y demandaron, y con esto termino, eh, solicitaron y demandaron una aclaración, pero no hecha por las burocracias o el Congreso de la Ciudad de México, sino por los tribunales judiciales electorales. Al final de la sentencia 69-2019 entablada por los 14 pueblos de Xochimilco, la Sala Regional Ciudad de México resolvió que las coordinaciones territoriales tendrían que ser entendidas bajo el 218 de la Ley de Alcaldías, es decir, como autoridades tradicionales. Esto sustenta y perpetúa una problemática, ya que la alcaldía de Xochimilco está tratando de generar un reconocimiento restrictivo a las autoridades tradicionales bajo la categoría de autoridades tradicionales, reconocimiento que se ha articulado a otras dos políticas a nivel Ciudad de México, como lo es el Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios y un protocolo de apoyo a asambleas comunitarias establecido por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y con eso termino. Gracias. Muchas gracias. Em, Gabriel ya llegó, pero no sé dónde está. Entonces vamos a continuar. No sé si Victoria Melo está en línea. Ah, bueno, ahí viene Gabriel. Pero después de Gabriel seguiría Victoria. Ah, ya la tenemos. Aquí los movimientos andaba yo viajando y había un poco de tráfico, pero bueno, estamos por acá. Me toca, ¿verdad? Según el orden.
Por lo que veo, Sí, hay por ahí una... A ver, Es que también soy rápidamente nada coordinador más. y... Licenciado en Sociología, maestro en Ciencias Sociales y Humanidades, doctor en Antropología. Principales líneas de trabajo son estudios urbanos, movilidades cotidianas, discapacidad y estudios sordos. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones y Estudios en Materia de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Adelante. Gracias. ¿Es el otro PowerPoint? Sí, había dos. Se parecen, pero no. Bueno, pues cuento con 15 minutos, así que voy a tratar 10. Ah, vale. Ok, ok, 10. Bueno, voy a presentar algo que es resultado de mi investigación de doctorado. Yo estudié en el CIESAS y he trabajado con comunidades sordas de un tiempo para acá, de unos 7 años para acá. Entonces, el resultado, aunque no era el objetivo principal de la investigación, trabajar cuestiones con intérpretes en contextos jurídicos, en contextos políticos, pues el trabajo de campo me llevó hacia allá. Em, y bueno, creo que por ahí, no sé si se vaya a encontrar el Power. Ah, es esa. Sí, es esa presentación. Gracias. Eh, un poco la idea es presentar cómo es la experiencia de los intérpretes y las intérpretes en ámbitos de impartición de justicia. Esto ha involucrado ya también un trabajo que previamente realicé con otra colega, con Anaid Sierra, que también es antropóloga, sobre cuál es la experiencia de las personas sordas cuando se enfrentan a cuestiones de justicia. Después trabajé ya de manera particular cuál ha sido un poco la situación de quienes se dedican a la interpretación, ¿no? En- tenemos como esta analogía con los pueblos indígenas porque muchas veces proceden de las mismas comunidades, ¿no? Pero en este caso muchas veces no es así. Muchos intérpretes para mi curiosidad o para lo que me encontré, se formaron en ámbitos religiosos como los testigos de Jehová sobre todo, y muchos pasaron a este dominio, digamos, público y también político, ¿no? Entonces ha sido interesante ver cuál ha sido como su experiencia de trabajo, su perspectiva. La que sigue, por favor. Y bueno, voy a tratar de ir muy rápido, es analizar como estas experiencias, sobre todo sí en el ámbito político, digo, cada vez los vemos más, por ejemplo, en la televisión en México, sé que hay gente, he estado siguiendo las transmisiones de Brasil y creo que de Argentina, de otros países, no sé cómo esté por allá, creo que vamos como a la par, pero en México, bueno, se ha estado como institucionalizando y también decirlo entre paréntesis, pues el nivel de precarización laboral es muy alto, ¿no? Algunos lo digo, pues sí, como a colación, es importante cómo es que se dilatan los pagos o cómo, vamos a ver aquí ahorita rápidamente, esta presencia de los intérpretes, y ya entrando en materia, pues en los juzgados, por ejemplo, cuando son llamados a estos lugares, pues muchas veces se ve como un acto que pareciera que es caridad. Es decir, los jueces o juezas no entienden muchas veces eh, técnicamente sí cuál es el papel pues de los intérpretes y de las intérpretes, pero consideran que a la hora que van a atender a un sector o a un grupo de población que históricamente ha estado relacionado con la caridad, ¿no? Y no se diga desde los grupos religiosos, al menos desde el siglo XVI tenemos noticias, ¿no? De frailes, de gente evangelizadora que se acercó a las personas sordas para hacer llegar esta palabra de Dios, estas normas de la sociedad a través de la lengua de señas, pues es como que se sigue arrastrando esa mirada y entonces algunos intérpretes comentaban, ¿no? Yo tuve oportunidad de trabajar con los intérpretes que estuvieron con Obrador, que ahora están con Sheinbaum y de otras facciones, pues, porque también hay grupos, hay distinciones, hay diferencias, pues, hay relaciones de fuerza, de capital, diría Bourdieu, pero bueno, ese es otro tema. Pues se cree muchas veces que estos intérpretes cumplen una función como de caridad y que no se ve como una cuestión profesional. Esto contrasta con la norma porque sí ha habido cambios institucionales en los últimos años
quizá en las últimas décadas, por decirlo así, a nivel global, ha habido transformaciones en cómo se conciben las personas con discapacidad y a las personas sordas en particular, lo cual ha implicado un reconocimiento paulatino en esta época de las políticas del reconocimiento de la lengua de señas en un país como México, que es pluricultural y plurilingüístico, pues que la lengua de señas entrara en parte de esta diversidad no fue fácil. ¿Por qué? Porque hasta hace poco también se asociaba exclusivamente con una cuestión clínica o la lengua de señas entendida algo así como un mero mecanismo de apoyo para la comunicación, pero que en esta idea de que el signo lingüístico oral y escrito es el que predomina o el que nos permite comunicarnos finalmente, y lo dices, lo vemos en la filosofía y en la sociología del lenguaje y en la misma lingüística, pues la lengua de señas ha tenido un cariz, un valor realmente negativo. Entonces, entrar en este dominio jurídico no ha sido sencillo. ¿Por qué? Porque muchas veces los jueces no saben qué hacer, ¿no? No saben de entrada cuál es la posición que deberían de ocupar los intérpretes de señas en estos lugares, ¿no? ¿Cuál es la ubicación? A veces se cree o se confunde, incluso decían algunos intérpretes, la figura o el papel que deberían de estar cumpliendo, ¿no? A veces en esta idea de profesionalizarse, porque también hay que decirlo, muchos intérpretes de señas se forman, no hay universidades, pues, sino que toda la educación que reciben es sobre la práctica con familiares, en grupos informales, en grupos religiosos, como les decía hace un momento, pues no se ve tampoco como un trabajo profesional, ¿no? Por ahí algún intérprete me decía, bueno, ¿cómo? Yo le preguntaba, ¿cómo le haces tú para demostrar que tú eres, ¿no? Dicen, pues no saben, como la gente no sabe lengua de señas, el juez, el abogado no saben nuestro capital, lo que sabemos o no sabemos de lengua, pues nos reciben la credencial de lector como un documento que acredita. Y a veces nos hacen preguntas a nosotros mismos sobre la persona, ¿no? Es decir, se vuelven incluso psicólogos o abogados, es decir, empiezan a cumplir funciones que no están como para las que están delegados. Y eso es una discusión que el gremio ha tenido de manera interna. Ha habido pocos esfuerzos realmente institucionales por profesionalizar. Ahí hace algunos años se hizo un trabajo con el Poder Judicial, con el Poder Judicial de la Federación para tratar de llevar ciertos términos, de llevar ciertas palabras, porque ese es otro tema, ¿no? La exclusión lingüística, es decir, hay muchos términos del ámbito jurídico que no tienen una referencia en lengua de señas, y eso es un prejuicio, porque muchas veces se cree que la lengua de señas es una lengua limitada. Sin embargo, lo que observaba yo y en otros dominios es que la exclusión a la que viven las personas sordas, que empieza incluso desde el dominio familiar, que se extiende a la escuela, imposibilita que las personas sordas entren en ciertos campos o actividades sociales y por lo tanto la lengua de señas no produce señas. Es como decir, bueno, ¿por qué no existe la seña? Y a lo mejor sí existe, ¿no? La seña de autopoiesis, ¿no? Que se trabaja en biología. Pues no es porque los sordos no tengan la capacidad de aprender, sino que la misma exclusión no ha permitido, pues, que entren a estos ámbitos y que se produzca conocimiento en lengua de señas. Lo mismo pasa en el ámbito jurídico. Algunas opciones ha habido por ahí, pero son más bien dicho informales, o es algún juez o alguna jueza, algún abogado que se ha interesado y hacen ejercicios con la comunidad sorda y con intérpretes, pues para entender señas, ¿no? Por ejemplo, la seña de actor, me decía un intérprete. Pues sabemos, a lo mejor las personas sordas lo interpretan como quien va a actuar, pero me decían que en el ámbito jurídico es quien presenta o recibe una demanda. Entonces, para una persona, una persona sorda, eso puede generar como contradicciones o complicaciones en el ámbito de la justicia. Y con esto cierro, porque el tiempo es muy breve, ya no dio tiempo de avanzar más en la ponencia, pero este era el núcleo, digamos. Hay muchos prejuicios que circundan en el ámbito de la justicia. No sé si ustedes han interactuado, y voy a poner un ejemplo nada más, si han interactuado con personas sordas, pero dado que muchas fueron obligadas en contra de su voluntad a través de los siglos y siglos a oralizar, algunas pronuncian ciertas palabras y balbucean. Alguna vez un juez le comentó a un intérprete que si no es que esta persona tenía un compromiso, además
auditivo y sonoro, o pues sí, auditivo y del habla, sino también intelectual. Y eso, digo, se puede explorar a fondo, pues no es un pensamiento nuevo, al menos en el trabajo que yo hice, que fue etnográfico, pero después también histórico, pues esta relación entre falta de habla y de escucha se relaciona con la falta de razón, al menos desde los griegos, ¿no? Entonces, la idea es que el sistema de justicia reproduce un montón, y ese es un ejemplo nada más, de prejuicios, ¿no? O esta idea de ser sordomudos. Se sabe que la mayoría de las personas son son sordas, más no mudas, ¿no? Entonces, en el sistema de justicia se piensa lo mismo, pero lo interesante sería que, y hay muchos ejemplos para discutir, no nos va a dar tiempo, cómo es que el sistema de justicia enmudece a las personas sordas, quitando, digamos, la capacidad de habla y, por ejemplo, dirigiéndose siempre al intérprete y no mirando a la persona sorda. ¿No? Esa es una forma en la que las personas sordas dicen, es que están anulando mi presencia, ¿no? Puede ser en un juzgado o puede ser en un espacio médico, por ejemplo, ¿no? Ahí lo dejo. Gracias. Gracias. A ver, ahora sí, en el orden del programa está Victoria en línea. Se supone que ya está conectada, pero estamos... Sí, hace un momento ya estaba conectada. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿qué tal? Ya te escuchamos, ya te vemos. Hola, ¿todo bien? ¿Tienes una presentación? Muy bien. Sí, sí, voy a compartir. Ah, a host, necesito autorizarme a compartir pronto. La ve, Ya, ahora ya se ve. yo no los veo. No puedo poner mayor. Bueno, buenas tardes. Estoy acá en el sur de Brasil. Soy doctoranda en sociología en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul y voy a compartir un poco de mi investigación de doctorado, que también trabajo con la discapacidad en la justicia, o sea, cómo la justicia o estos dispositivos de poder, justicia y también médico, la medicina, tratan de procesar el sujeto que es acusado de un delito y también es diagnosticado, hay un laudo, como llamamos acá, que lo dice que no puede ser responsabilizado por el acto, por el delito, por el crimen. Entonces estoy buscando comprender cómo es posible la vida de estos sujetos que son destinados a una condena, no en la cárcel tradicional, pero en un asilo judicial, un tipo híbrido de, de asilo y de la cárcel. Es un espacio-tiempo en el medio de las instituciones, donde nosotros podemos ver la manifestación de prácticas de punición, pero también de aquellos que ellos llaman de tratamiento, pero son muy más relacionadas a la control del sujeto. Acá este sujeto es llamado de inimputable o no imputable por la ley. Entonces, voy a hablar un poco de cómo está esta pesquisa y los resultados preliminares también que ya encontré. La presentación está pasando para ustedes, ¿no?
No sé, parece que se congeló la presentación, porque sí vi que le picaste. Pues sí, yo estoy, yo pienso que es la conexión que hay un delay. Entonces, acá traigo unas fotografías del espacio. El asilo judicial en Brasil, acá en Rio Grande do Sul, se llama Instituto Psiquiátrico Forense. Es el único es el único de este tipo de institución en el estado y recibe personas de todos los espacios del interior, no solo de la capital. Entonces, hay un movimiento donde las personas de lejos vienen a la capital y pierden también los vínculos afectivos con sus familiares, amigos, entre otros. Entonces, mi tema de la investigación se centra en la vida cotidiana del sujeto inimputable que está recluido en el manicomio judicial del Estado. Yo no sé si esta institución se reproduce en otros países también. Eh, Como yo edito mi problema de mi investigación, se centra en pensar cómo se constituyen las imposibilidades de vida en el día a día de la internación y también pensando las relaciones de sujeción materializadas en las prácticas y discursos de castigo y tratamiento. Acá, yo no sé si las fotografías están cambiando para ustedes. Está Ahora veo, en modo de revisión. Si lo puedes poner en modo de presentación, lo están, podría ver un yo poco. voy a sacarle, poner otra vez, vamos. Mm, ¿Y ahora? Ándale, perfecto. Ok. Acá tengo unas fotografías de la institución, de los psicotrópicos que son más utilizados para mantener los sujetos sob control. Acá llamamos de Aldol, es una inyección muy utilizada en hospitales psiquiátricos, que es cuando el sujeto no se adecua a las reglas de la institución o cuando hay una pelea entre ellos, cualquier movimiento que sea afuera de lo esperado de la institución. Entonces, la inyección tiene efectos de hacer el sujeto babar, tremer y también quedarse quieto, que es así que su cuerpo puede estar docilizado a la institución. En la fotografía del medio son los hombres de la institución esperando por la comida. Nosotros vemos mucho los hombres caminando por el patio, el jardín de la institución, y las mujeres quedan en una isla de la institución, no pueden caminar por la institución. Hay también una frontera del género muy marcada, porque hay un miedo, una paranoia institucional que las mujeres van a quedarse, van a tener un enamorado, a enamorarse de alguien. Otras cosas así muy relacionadas al género. Es la última fotografía, es del pequeño jardín que las mujeres son autorizadas a caminar. Entonces hay un espacio de 3 hectáreas, pero las mujeres son restrictas a este pequeño espacio. ¿Por qué? No sé si pasó ahora. ¿Por qué investigar este tema a partir de la sociología? Yo pienso que hay una importancia en movilizar la sociología en otras formas de control, contención y castigo, que no sean solo los procesos tradicionales de privación de libertad. Entonces, prestar atención en la intersección de la patologización y criminalización sobre un sujeto específico, que está muy relacionada a las necesidades institucionales de segregar ciertos tipos de sujetos que son construidos como el otro de la sociedad moderna, el otro de la normalidad, el loco criminal. Entonces, esto moviliza el Estado a contenernos, pero también debería movilizar nosotros, investigadores de sociología, antropología, entre otros, a también mirar a estos temas. La comprensión del fenómeno que se llama de locura. ¿Qué es la locura para nosotros? Seguimos no mirando eso de muy cerca.
Entonces, la locura continúa a ser capturada en procesos, a partir de procesos sociohistóricos, en dinámicas de ordenamiento, higienización social y subjetivación racistas, clasistas y sexistas. Aquí en Brasil, esta dinámica se desarrolló a partir de definiciones de raza. Es muy fuerte. ¿Quiénes son los sujetos que están en la institución, así como en la cárcel tradicional? Entonces tenemos que mirar un poco más a eso. Y el análisis de la vida entre el espacio-tiempo punitivo manicomial ayuda a comprender las dinámicas del cumplimiento de medidas de seguridad. O sea, es el nombre de la condena, se llama medida de seguridad para las personas con discapacidad. Considerando la gestión que combina control, castigo, un tipo de cuidado o de control por psicotrópicos de los sujetos encarcelados, internados, mientras se busca identificar cómo la existencia es posible a través de las agencias de los sujetos en este contexto. Dos También, minutos. ¿cómo? 2 minutos. Voy a pasar a los resultados que tengo ya visto. Entonces, hay una estructura híbrida combinando características de manicomio y prisión, los ambientes, celdas con rejas, agentes penitenciarios, medicamentos, control de los estados mentales que son considerados alterados. El aldol, la ingestión, que deja a la persona en un estado de letargo, algo en babeo, temblores, también llamados si necesario en casos de desorganización, pero si necesario es todo día necesario para los funcionarios de la institución. El perfil demográfico son mayoría de hombres, apenas 10 mujeres. Aquí el estado es el único estado de Brasil donde son la mayoría de los hombres blancos, pero los otros son todos negros, son solteros, baja escolaridad, sin empleos formales. Hay una dinámica de control de las salidas o pueden salir alrededor del asilo para el mercado o deben regresar muy pronto bajo un control riguroso. Eh, Falta de actividades, monotonía, circulación limitada. Ellos usan relojes y radios para conectarse con el mundo externo, entonces es una salida. Las mujeres en aislamiento, entonces la unidad femenina está más aislada, con una vigilancia rigurosa, un miedo de embarazo y comportamientos no femeninos. Hay una economía moral y un control de las conductas femeninas. Con fuerte estigmatización, los hombres tienen cierta más libertad de relaciones interpersonales, personales y sexuales entre ellos. Y los internos crean narrativas, también cuentan las historias de sus vidas como una forma de significar la experiencia. Es crear historias es aquello que los mantiene vivos o en un estado de desagregación también de la vida. Intento pensar que la vida en esta institución es una vida desagregada o destituida. Entonces, hay muchos internos que experimentan una vida desagregada, caracterizada por una existencia limitada y un estado de continuo desamparo bajo la custodia del Estado. El manicomio, como un camino institucional de la prisión, internación y de la apropiación social de la locura, en cruce con el delito, produce y representa un cuerpo abyecto, configurando el sujeto como peligroso, como lo llaman, e impredecible. Esto, en suma, desagrega la vida del sujeto y destituye, transfiriéndolo a una institución que se puede controlar, vigilar, contener y apartar a este individuo. Gracias. Perdón por el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Victoria. Bueno, seguimos entonces con Eric. Del doctor Eric Galán Castro. Es doctor en investigación en ciencias sociales por Flaxo, sede México. Es maestro en antropología social por el CIESAS Golfo y es licenciado en antropología social por la Universidad Veracruzana. Ha desarrollado estudios sobre identidad y acción colectiva en movimientos sociales de víctimas, así como de mecanismos de coproducción de seguridad y derechos humanos.
Ha impartido clases en la Facultad de Sociología, en Antropología Social de la Universidad Veracruzana y en el Colegio de Veracruz. Le cedemos la palabra. Muchas gracias, Héctor. Buenos días a todas y todos. Efectivamente, soy investigador con ACID por parte de la que está en la Universidad Veracruzana. Formo parte de las y los colegas investigadoras e investigadores por México que andamos acá, en el FLAD. Y pues me da mucho gusto estar aquí con este tema. La siguiente. Un poco para decirles más o menos el problema de la investigación, pensemos en un caso muy visible de feminicidio que sucedió en la zona noroeste de Jalapa, de Yaracet Cepeda, un caso muy particular en el que ya antes había tenido violencia por parte de vecinos cercanos a su casa en una zona llamada la Colonia Veracruz. Un día, un sábado a las 5 de la mañana, uno de los vecinos se mete a su casa, la golpea, la mata. Ella era enfermera en un centro de cancerología de Jalapa. Y resulta que se va con todo y sus cosas, se va con todo y el automóvil. Los vecinos no hacen nada. Hasta que alguien de repente ve que la puerta sigue entreabierta a las 2 de la tarde, llaman a la policía. La policía llega hasta las 4 y es ahí cuando ya encuentran el cuerpo, están haciendo la búsqueda del culpable, señalan a uno de los vecinos, que es justamente el que agarran después. El auto lo encontraron a cuadras del lugar realmente. Y para también evitar que los vecinos dijeran algo, esta persona empezó a regalar objetos que estaban en la casa de Yaracet. Entonces, cuando se hace la movilización para exigir justicia, quienes convocan a las manifestaciones, los enfermeros y las enfermeras de SECAN, las vecinas, los vecinos de la colonia no lo hicieron. Un poco como para decirles todo esto, para pensar cómo es que coexisten distintos órdenes de formas de gestionar seguridad, donde el Estado puede estar o no estar, donde los vecinos pueden hacer o no hacer. Entonces, hay que pensar en ese sentido en, primero, los ciclos de violencia de Veracruz que fueron dándose, es decir, han venido dándose distintos ciclos de violencia y en el actual, pues tenemos un punto máximo en el que ya no se trata de una violencia para represión política, sino encaminada a las propias actividades de crimen organizado. Los actos ilícitos y criminales se mantienen a pesar de que se implementan nuevas políticas de seguridad, lo que en el sexenio pasado y actualmente se sigue manteniendo esta idea de abrazos no balazos. Y pues lo que tenemos ahí enfrente es la construcción histórica y estructural de la violencia. En ese sentido, la pregunta es cómo se construyen vínculos entre sociedad y Estado en las colonias del sector noroeste de la ciudad de Jalapa, en un entorno caracterizado justamente por ese mantenimiento de condiciones de violencia crónica. La que sigue, por favor. Para poner en contexto en dónde nos estamos situando, es la zona noroeste de la ciudad de Jalapa. Históricamente tiene características muy importantes. Se conforma históricamente siendo una hacienda que terminó siendo un ejido, en donde se cultivaba caña, maíz. Pero cuando se extingue el ejido, empiezan a llegar grupos grupos populares de política, ¿cómo se llama? Política local, como Usisber, Antorcha, Mopi, que lo que hacen es llegar, tomar los terrenos y exigir a partir de ahí la propiedad de la tierra y el equipamiento de infraestructura urbana. Pero esto también generó ciertas relaciones de tipo clientelar, tanto con el PRI, con el PAN, con el PRD y otros partidos. Esto generó, por supuesto, efectos a nivel socioambiental, como pueden ver las fotografías. Justamente este incremento de estas relaciones clientelares a partir de estos grupos y el incremento de la violencia, especialmente violencia familiar y después incremento de pandillas, narcomenudeo y otros. La que sigue, por favor. Aquí, más o menos como para orientar, este es un mapa de índice de marginación. Lo que podemos ver es esta zona donde se hace el estudio. Pero
si se pueden dar cuenta, todas estas zonas, toda esta zona norte, son las que tiene índices más altos de marginación. Pero si comparamos todavía con otros mapas de intervención estatal, por favor, si pueden pasar la que sigue. Ahí es donde se está, de acuerdo al sexenio pasado, ahí es donde se está yendo todo el presupuesto de programas de atención social. Si se fijan, es justamente en esa zona de alta marginación. En términos de política social, ahí es donde, pues, donde el Estado está presente. Y esto también se puede ver, por ejemplo, en un mapeo del equipamiento, que viene en el siguiente. Si nos puedes pasar a eso. Justamente está más o menos en la misma. Gracias. Voy a irme apurando. Y al mismo tiempo, ya no paso el de división de la ciudad por cuadrantes de policía, pero justamente de las zonas de más alta tensión, justamente es la zona noroeste. Entonces, eso y además de que de alguna manera, pues, la cercanía con el lugar, yo vivo también más o menos por esa zona y conociendo las dinámicas que se van dando y los antecedentes en términos políticos, socioambientales y demás, pues me parecieron interesantes. La que sigue, por favor. En este estado de la cuestión sobre este tipo de aspectos, bueno, encontramos 4 tipos de estudios, desde los que van sobre la idea de construcción del Estado y crimen organizado, en los que encontramos perspectivas como las de Tilly, Aullero, Carlos Flores, Alejandro Lerch, donde el Estado se construye para generar circuitos institucionales de impunidad o zonas grises, ¿no? Tenemos otros que dirían que más bien hay un carácter fragmentario del Estado y fronteras borrosas entre lo ilegal y lo legal, que implicará entonces que hay espacios, hay momentos, hay relaciones en las que el Estado no está presente. Entonces ahí tenemos digamos, una cierta disputa teórica en torno a si está o no está el Estado y cómo está. Están los estudios de gobernanza criminal que más bien piensan en términos de regímenes armados a nivel micro y la suplantación o la colaboración de los grupos criminales con el Estado, y los estudios de seguridad humana. Ya Nora nos había comentado algunos, especialmente de Jenny Pierce, en donde aquí lo importante es justamente aspectos de las causas sociales de la violencia, un posicionamiento normativo sobre el deber ser de los actores estatales de la seguridad pública y la idea de la proximidad y la justicia cívica. La que sigue, por favor. Entonces, ante todo esto, la apuesta teórica es pensar una antropología del Estado en donde pensemos esos por lo menos 2 ejes para ir pensando esta relación socioestatal. Una donde se pueda pensar la seguridad en un sentido amplio, es decir, si el planteamiento que se tiene actualmente de políticas de seguridad es no solamente tener presencia policial, sino atender las causas sociales, pensemos en términos burdianos como una mano izquierda y una mano derecha de la seguridad, donde lo importante será no solamente la implementación, la reducción de indicadores de criminalidad, sino el control, sea el control político, sea el control a partir de la violencia. Otro elemento también importante es la presencia o no presencia del Estado, que garantizará la pluralidad de órdenes jurídicos. La que sigue, por favor. La metodología es eminentemente etnográfica. Trato de problematizar la observación encarnada, como dice Cefai, en el sentido de yo habito en la zona, y mucho de esto tiene que ver como una problematización de mi propia experiencia del habitar, pero también tratando de entender cuáles son las dinámicas de relación socioestatal en materia de seguridad. La observación se llevó de enero a agosto de 2024, sin contar el tiempo que he vivido por allá. He hecho entrevistas semiestructuradas, recuperación de datos hemerográficos, redes sociales y geoestadísticos, entre otros elementos importantes. La que sigue, por favor. Entonces, para no irme a los ejemplos etnográficos, y si quieren esto lo platicamos en el momento de las preguntas ahí, resérvense esa pregunta de los ejemplos etnográficos, que tengo bastantes y muy interesantes, pero esto es un poco como el resumen de lo que encuentro, ¿no? Justo como les decía, pensando en esos 2 ejes, hay una mano izquierda y una mano derecha, gracias, ya un minuto, de la implementación de seguridad, pero también un orden público y un orden vecinal, donde está el Estado o donde está primordialmente las reglas y los usos y costumbres de los vecinos. En ambas formas tenemos posibilidades en que
o se atiende, digamos, elementos de reconocimiento de derechos, de generación de, por ejemplo, de impartir becas o de apoyo, en el caso en el orden vecinal, del apoyo solidario vecinal, pero de parte de la mano derecha es muy importante la persecución policíaca, la detención de actores ilícitos o criminales que posteriormente incluso, pues, podrá ser solamente el performance de la detención, pero posteriormente, incluso por las relaciones que existen de años entre los propios miembros de las policías con personas de actores ilícitos o criminales por habitar las mismas zonas, pueden a veces hasta salir libres o no tener un buen registro de toda la cadena de custodia. Y al mismo tiempo, pues esto genera pues redes de impunidad o zonas grises. Y de mano derecha, pues tenemos redes vecinales de vigilancia, tenemos linchamientos también en ese sentido. Es decir, no es, o sea, aún estando o no estando el Estado, se generan estos mecanismos de control y estos inciden de la misma manera. Ahora, la que sigue, solamente, estos les contaré después en los ejemplos etnográficos, las que sigue, por favor, y la que sigue. Esto me parece muy importante. ¿Qué es lo que hace que estos ejes coexistan, esta pluralidad de órdenes de securitarios? Pues hay una idea de la complicidad como etos, y después les puedo contar, por ejemplo, el hecho de es mejor dirimir entre los propios vecinos los conflictos o las contradicciones que puedan haber, a meter actores estatales, y esto puede romper esa armonía vecinal aparentemente. Si uno mete al Estado, incluso los mismos policías o los actores estatales, pues preferirían no inmiscuirse cuando tienen esa capacidad. Y bueno, pues tenemos esa parte, digamos, cultural, como esa complicidad como etos y un sostenimiento de condiciones estructurales de la violencia. Es decir, estos mecanismos de control siguen manteniendo la violencia, no es que la hayan erradicado o aunque hayan disminuido los índices de criminalidad, pues bueno, esto no ha parado. La que sigue, solo para concluir, 3 puntos importantes. Estos órdenes de seguridad inciden para control político y económico más que justamente para eliminar la violencia, por supuesto. Los vínculos cotidianos de construcción estatal permiten a estos actores gubernamentales, locales, etcétera, establecer vínculos de colaboración que se basan en complicidad y protección mutua. Y estas políticas de seguridad orientadas a proximidad y justicia cívica no necesariamente han derivado en mayor democratización de seguridad, como ha asumido, por ejemplo, Isunza. Más bien lo que tenemos es la administración de la violencia que sigue reproduciendo las desigualdades, incluso en el acceso a la justicia. Y con eso termino y después les podemos comentar con cosas en las preguntas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nuestra última ponente del día de hoy es Sofía Huerta Noguera. Es licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es egresada de licenciatura en Periodismo por la Escuela Carlos Septién García y también es egresada de la Escuela para Defensores y Defensoras Jóvenes de Derechos Humanos del Centro Fray Francisco de Vitoria. Fue galardonada con el premio compartido a la mejor tesis de licenciatura, Fray Bernardino de Sahagún, premio del INA. Y actualmente está terminando la maestría en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México y también es profesora de la ENA y miembro del PLAT. Adelante, Sofía. Gracias. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Voy a tratar de ser muy sintáctica como en todo este tema. El tema que voy a exponer es autoadscripción calificada, identidades y usurpación, específicamente en el estado de Morelos, con solo un caso de varios de los casos que existen de usurpación y sobre representación en ese estado. Me gustaría empezar diciendo que hablar de autoadscripción calificada, así como hablar de acciones afirmativas, que justamente viene de la mano, o este tipo de cuotas mínimas que se necesitan dentro de cargos de elección popular, es muy complejo. O sea, es bastante complejo y a lo mejor yo no soy la persona más adecuada para poder explicar la diversidad de problemáticas de este tema, porque al final de cuentas quienes lo viven son las personas indígenas originarias, personas de la comunidad LGBT y otro tipo de personas, por ejemplo, que tienen algún tipo de discapacidad, y esas personas también están siendo usurpadas.
Entonces voy a empezar diciendo que efectivamente este es un tema que es parte de mi tema de investigación de tesis, que en sí aborda las dimensiones prácticas de la representación y participación política de los pueblos indígenas y originarios al interior y al margen del Estado. En esta ocasión únicamente voy a hablar de la autoadscripción calificada para abrir la oportunidad de poder analizar qué es lo que está pasando con el tema de la usurpación, porque sabemos qué ocurre. Y bueno, el objetivo de estas usurpaciones es para aprovechar las acciones afirmativas, ¿no? En ese sentido, la exposición tiene principalmente dos ejes. En primer lugar, a nivel federal, cómo es que se construye en comparación a nivel local, porque estos tipos de cambios son muy importantes para comprender cómo es que se sigue reproduciendo si la usurpación a partir de estos criterios y a partir de la documentación necesaria para poder acreditar la autoadscripción. Entonces, en la siguiente, por favor. En México, el tema del reconocimiento estatal ha implicado una serie de cambios que vienen sí a partir desde el levantamiento del ZLN. Las políticas y se han cambiado, bueno, se han hecho una serie de cambios de políticas públicas, reformas constitucionales en materia indígena y en combinación con el modelo neoliberal, porque como sabemos, a partir de los 90 también es cuando entra este modelo económico en México. Yo considero, a partir de Charles Hale, que el multiculturalismo neoliberal es parte de alguna manera, de estas estrategias del Estado para poder ir construyendo el reconocimiento estatal de estas diferencias, ¿no? Y para eso se necesitan ajustes. Estos ajustes, de alguna manera, implican transformar de una manera muy mínima, con base en lo que ya existe, instituciones, órganos de representación, como en el caso de las distritaciones, que también es un gran tema de investigación, que es parte de la tesis, pero que por tiempos no podemos abordarlo, también implican ese tipo de ajustes. La siguiente, por favor. Entonces, la autoadscripción calificada, o sea, sí es un documento probatorio para acceder a una candidatura de acción afirmativo. Para esa se utiliza la autoadscripción calificada. Bueno, seguramente va a haber otro tipo de casos, pero yo en específico me voy a enfocar a eso. Entonces, precisamente por esa situación, en la pantalla está qué son las acciones afirmativas, o sea, medidas temporales, o sea, que es a favor de ciertas personas, para buscar una manera de disminuir o corregir la discriminación. Entonces, estos ajustes, como ya les he comentado, las estoy considerando que se aplican también al momento de aplicar este tipo de acciones afirmativas y operativizar la autoadscripción calificada. Siguiente, por favor. Entonces, a nivel federal, el diseño e implementación de la autoadscripción calificada ha pasado por un proceso muy complejo. En realidad, sabemos que sí han existido personas indígenas en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, pero no a través de acción afirmativa. Entonces, las acciones afirmativas desde el 2018 empezaron a implementarse y el primer momento en el que se consideraron aplicarlas es a partir de únicamente considerar la autoadscripción sola, simple. Sin embargo, después de una serie de impugnaciones, llegó a la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación y en ese momento es cuando deciden que se necesitan puntos necesarios, criterios mínimos para esto. En el 2018, digamos que es el primer ejercicio de estas acciones afirmativas, que son bastante desafortunadas. Por lo menos 6 curules de las 13 que fueron ocupadas, al parecer son personas que sí se autoescriben como indígenas y que sí lo son y que las reconocen en sus pueblos y barrios originarios, etcétera. Sin embargo, esto lo investiga muy bien Araceli Burguete en varios de los textos que ha hecho desde el 2018, por 19 sobre todo, y hasta ahora sigue siendo un tema que ha trabajado constantemente. En el 2021, nuevamente, a pesar de que cambian algunos criterios mínimos, sigue manteniéndose esta irregularidad. Digamos que estas curules solo son en la Cámara de Diputados. Y en el 2024, ¿quiénes son esas personas? No, en realidad no lo sabemos porque necesitamos saber más documentación más allá de los nombres y cómo se ven las personas. Necesitamos saber de dónde vienen, necesitamos saber quiénes son las personas que emitieron esas constancias, etcétera, etcétera. Y para eso necesitamos hacer solicitudes de acceso a la información y a veces no lo facilitan. Esos procesos no los facilitan tan fácil.
Uno de los casos más sonados es el tema o sea, del caso de la usurpación en el 2021 fue el caso del panista chihuahuense Daniel Martínez Terrazas, que está el del lado derecho. Siguiente, por favor. Este señor empezó digamos, a buscar una acción afirmativa, ¿no? O sea, para representar una comunidad que se llama Tetelcingo en Guerrero. Gana, la comunidad se entera, mete una impugnación a partir de un acta de asamblea y ganan. Entonces, eso permitió que esta persona no tuviera acceso a esa curul, pero esto es muy importante mencionarlo. Yo escuché una de las posturas, bueno, más bien en un evento del INE, que el coordinador digamos, uno de los coordinadores dentro del INE del PAN, que era representante del PAN, dice, la mayoría de las acciones afirmativas pues parten de un elemento, pues digamos, de buena fe, ¿no? O sea que por supuesto es importante para nosotros. En el caso de las acciones afirmativas, se implementó, me parece, de una manera pues adecuada, un sistema de verificación junto con una autoridad de carácter indígena. No obstante, ya a la luz de los hechos, al calor del día, me parece que es necesario establecer sistemas de verificación espontáneas e inmediatas. Quiero que pongamos mucha atención en este tipo de cosas, porque si ya de por sí es un proceso de burocratización complejo, meter ese tipo de elementos lo que hace es precisamente, uno, facilitar los procesos de burocratización para los partidos, pero también no garantizar que efectivamente la acción afirmativa va a llegar para las personas que son, ¿no? Entonces, bueno, por cuestiones de tiempo vamos a seguir a la siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los documentos que se necesitan para acreditar la transcripción? Estos criterios están en una impugnación que llegó a la Sala Superior del Tribunal Electoral en el 2017. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Y los podemos ver a continuación. Estos ya son los que se aplicaron en el 2024 y de hecho son a partir de una consulta, porque el INE en algún momento dijo, tengo que preguntarle a la gente, o sea, de las comunidades, qué es lo que van a pensar sobre cómo quieren que sea la autoascripción, ¿no? Entonces tienen estos elementos, ¿no? O sea, de asamblea general, el documento tiene que emitirse con base en ciertos criterios, que tiene que ser por lo menos tres, o pertenecer a una comunidad, o hablar una lengua, o haber desempeñado un cargo. Se pueden mezclar, se pueden combinar, pero realmente cuando los analizamos nos damos cuenta que en realidad es más complejo de lo que parece. En realidad parece que si yo, por ejemplo, he prestado algún servicio comunitario, ¿no? Pero también soy parte de una asociación civil y también resulta de que he dado beneficio a la comunidad. Ya, fácil, tengo una acción afirmativa. Siguiente, por favor. En el caso de Morelos, que es el caso que quiero desarrollar de una manera más específica, las soples en cada uno de los estados van reproduciendo estos criterios conforme van tomando las decisiones también con base en la relación con los representantes de los partidos políticos. Lo que pasa en el caso de Morelos es que en el 2023 estos criterios no pueden ser mejorables y nunca fueron consultados porque fueron agregados al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Morelos. Entonces eso hace que el proceso para poder cambiar o mejorar estos criterios en realidad es más complejo. En realidad va a pasar por todo un proceso de cambio, de reforma, más allá de las condiciones que querían las comunidades, que efectivamente sí, si quieren que la documentación sea emitida por asambleas, por autoridades administrativas o por autoridades tradicionales. Eso es como en general más o menos lo que buscan, excepto lo de las autoridades administrativas. Siguiente, por favor. En general, estos son los criterios, o sea, que en realidad son más laxos en comparación a los del INE, ¿no? Haber presentado en algún momento servicios comunitarios, participar en reuniones de trabajo, o sea, dentro de las comunidades, o ser representante de alguna comunidad o asociación indígena. Aquí no están las personas si en algún momento fueron autoridades tradicionales, aquí se desdibuja totalmente el tema de la asamblea. Y bueno, siguiente, por favor. En el caso por ejemplo, este es un caso de Ernesto Alvarado, que es una persona que actualmente es suplente de diputación. Él sí es indígena, es de San Juan Tlacotengo de Tepoztlán. Y él dice que en realidad, o sea, lo que pasa de estos criterios es que, pues, por eso se efectúa la usurpación, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor.
Gracias. Entonces, solo me voy a especificar en 2021, a pesar de que en 2024 hubieron diferentes impugnaciones también. En el 2021 se buscaron tirar todas las candidaturas. Sin embargo, solo se tiraron 23 de las 64 candidaturas de de representación proporcional. Y hay un caso en específico que lo voy a decir brevemente, que es el caso de Coajomulco contra Ulises Pardo. Ulises Pardo buscaba ser de alguna manera el presidente municipal, ¿no? O sea, perdón, el diputado del local, sin embargo, le dijeron que, o sea, le dieron su carta de constancia, etcétera, etcétera. Y a Ernesto, que era el que iba en la fila del partido político, o sea, él buscaba, ella estaba asegurado para hacerlo. Él sí era indígena, tenía todos los criterios. Sin embargo, Ulises Pardo iba primero en la fila para el partido Morena. A Ulises Pardo le dan la candidatura y a Ernesto no se la dan. Entonces, en Coajomulco lo que ocurrió fue que la gente se enteró que Ulises Pardo había ganado, se organiza, meten una impugnación y Ulises Pardo se queda sin la candidatura. Siguiente, por favor. Nada más me gustaría finalizar de una manera muy breve, que al final, como ya estamos como observando de una manera muy general y que yo espero que hayan también observado cuáles son las características de estos criterios y la laxitud de estos criterios, las trabas burocráticas y el sistema de partidos son parte de la contradicción del sistema democrático en términos del diseño y la aplicación de los criterios para acceder a una candidatura indígena. Por una parte, no hay participación ni representación de las poblaciones indígenas originarias, al menos en el poder legislativo, a pesar de que las acciones afirmativas son pensadas para garantizar la representación mínima de estas personas. En cambio, el uso de esos mecanismos de representación política por parte de los partidos políticos es exclusivamente para mantener el control territorial de los partidos políticos sobre estos territorios, evidentemente, y por ende de las curules dentro de las cámaras de diputados y senadores y, por supuesto, dentro de las diputaciones locales. Los requisitos y la burocracia no son por buena fe, como decía el diputado, ¿no? Sino que sino que hay que reconocer que hay una historia de abuso de poder hacia los pueblos para mantener su poder político electoral en territorios indígenas. De este lado de la moneda, las personas que podrían ser beneficiadas por esas acciones afirmativas, contrariamente, están siendo discriminadas para poder acceder a estas acciones afirmativas. Precisamente el operador es el partido político, porque eso es lo que dice el INE. Y las soples, los partidos políticos son quienes tienen que operar la acción afirmativa. Entonces, ¿quién permite el abuso? El INE, el partido político. O sea, al final, las acciones afirmativas y la autoascripción calificada así hecha es un vehículo burocrático que implica, por un lado, la autoascripción calificada y, en última instancia, las acciones afirmativas que terminan por legitimar a esas personas que no son indígenas. O sea, al final es un vehículo que lo que está haciendo es permitir el abuso, permitir que ocurran este tipo de cosas, porque no ha habido cambios sustanciales en esos criterios, porque evidentemente estos criterios son evaluados por los partidos políticos. Por último, la problemática de la autoascripción calificada no puede reducirse exclusivamente a la entrega de una constancia que cualifique la identidad. Es una cuestión de reconocimiento y pertenencia a una comunidad, lo que debe considerarse como prioritario. Tal como lo expresan varias personas indígenas y originarias, el tema de la usurpación no solo causa molestia por la violación de sus derechos, sino que causa indignación porque reproduce las relaciones de poder entre partidos y población indígena, clientelares y, bueno, ¿para qué les digo si ya lo hemos platicado en varias ocasiones? Además de que mantiene la exclusión, el racismo y la discriminación que los pueblos indígenas han vivido durante siglos por gobiernos, regímenes y el Estado. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a todos. Pues pasamos a la siguiente etapa de preguntas, que me parece que tenemos bastante tiempo. Y bueno, pues sí, aquí se cumplió muy bien el objetivo de la mesa. Estamos hablando de distintas identidades, de distintas formas de ejercer la ciudadanía y también de acceder a los derechos, pues, ¿no? Entonces, si me pudieran ayudar nada más con las preguntas que hay en línea, yo no tengo computadora, entonces no sé si hay alguien en el Zoom o en alguno de los... Y si nos pudieran ayudar con el micrófono para las preguntas aquí en la sala. Acá hay una pregunta. Acá hay una segunda.
Hola, buenos días. Muchas gracias a todos y a todas también, a nuestra colega que está conectada por sus presentaciones muy interesantes, ¿no? Desde su lugar de investigación. Yo tengo unas preguntas como muy claras para algunos de los ponentes que me resuenan un poco con el trabajo que hago. Un poco para Eric preguntar, decías, si no entendí mal, que hay como unas formas en que la comunidad decide incorporar o no a las autoridades frente a la resolución de conflictos, ¿no? Y me gustaría saber si hay alguna tipología de conflictos en las que justamente la comunidad decide hacerlo por sí misma, ¿no? De manejar y en qué sí conflictos decide que la autoridad debe participar, ¿no? Un poco para entender esta lógica, ¿no? De acción comunitaria frente a los temas de los conflictos que aparecen. A Victoria, que está en línea, me llamaba mucho la atención, o sea, hay temas que no me había imaginado, como el del colega con los sordos en el tema del ámbito de la justicia y también esto que nos plantea Victoria. Y yo, sí, también en el ejercicio de entender, ella nos mencionaba de estos sujetos que son diagnosticados como que no pueden ser responsables, pero me llama la atención que igual tienen un proceso en asilo judicial. Entonces, ¿a qué está haciendo referencia ahí la justicia con la responsabilidad y por qué entonces llevarlos a a esta dinámica de asilo? Y si eso no tiene que ver más bien con al final terminar atendiendo algo que se ha dejado de atender por los diagnósticos que tiene esta población, ¿no? Y por lo que sabemos que lo que implica ciertos diagnósticos en términos de la atención en salud pública, si estoy entendiendo bien un poco por dónde iba tu presentación. Y ahí, como preguntar también, sé que, por ejemplo, aquí se ha hablado mucho de cuál es el sentido de la justicia que se plantea tanto en los actores, en los victimarios, en el sistema judicial. Me pregunto un tanto por el sentido de la responsabilidad que está asumiendo ahí el sistema judicial y también sería muy interesante, no sé si lo has indagado, por la responsabilidad que ven las víctimas, ¿no? ¿Cómo ven las víctimas de estos sujetos esta idea de responsabilidad o de justicia, ¿no? Frente a estos sujetos que son no imputables. Y solo para nuestro colega Gabriel, me preguntaba un poco el tema nos hablas un poco el tema de los intérpretes frente a la relación con el juez. Me preguntaba en el marco de la defensa, porque imagino que los sujetos de los que estás hablando sordos son imputados, ¿no? No necesariamente, pero digamos en el caso de los que son imputados, ¿cómo se hace un proceso de acompañamiento de defensa y qué papel también está jugando el intérprete y cómo se introduce el intérprete también en este proceso? Gracias. Gracias. Tomamos la segunda pregunta aquí de la sala y pasamos después a las respuestas. Una tercera. Acá de este lado. Gracias. Es también para abonar algo de lo que de lo que comenta Nora para Victoria. Aquí en México funciona de manera relativamente similar lo que tú expones con el tema de los inimputables, pero mi pregunta es, ¿cómo interviene las instancias de salud en el caso, por ejemplo, de estos casos, no sé, institutos de psiquiatría, en la conformación de estos diagnósticos o sobrediagnósticos que se generan en este tipo de población? Si tienen como una participación más, digamos, voluntaria o está vinculada de manera institucional, y qué peso tiene lo que pueda decir un instituto de psiquiatría respecto a la población de estos centros. Gracias. Gracias. Pues bueno, de una vez pasamos con la pregunta de Vita. Gracias. Sí, es para sumar una pregunta a Gabriel, porque acompaño las preguntas de las compañeras y por eso me gustaría conocer más cómo hiciste el trabajo de campo para abonar a las preguntas de las compañeras, ¿no? Entrar ahí, por ese lado. Y para Eric, me gustaría pedirte que si contás un poco qué es
este eslogan, abrazos, no balazos. ¿De dónde viene esta historia? En el caso de Victoria, quería saber, no sé si ha habido presentaciones judiciales, demandas desde el campo de los derechos humanos o desde algunos espacios del ámbito de la salud, si hubo demandas colectivas o individuales por el estado de los internos o de algún interno en particular, si hay políticas públicas de control sobre el asilo judicial. Gracias. Ahora sí, si queremos, respondemos en el mismo orden. Estamos. No, pícale ahí. Ahora sí, ya. Bueno, ¿cómo es esta cuestión del acompañamiento? Bueno, en realidad los intérpretes y las intérpretes pues no tendrían que realizar un trabajo de acompañamiento porque no son ni psicólogos o psicólogas, ni abogados ni abogadas, y sin embargo lo terminan haciendo en muchos casos por la relación que llegan a tener, ¿no? Muchas intérpretes se han formado, como lo decía hace un momento, muy cercanos a la comunidad y entonces incluso mantienen pues como relaciones ya de tipo de pareja familiar, lo cual también ha implicado complicaciones en cuándo sí pueden y no pueden, ¿no? Porque es mi pareja y es quien me enseñó lengua de señas y ahora quiere que yo le lleve el caso en su interpretación, lo cual pues también tiene ahí una cuestión como ética. Sin embargo, también más allá de lo que algunas intérpretes o intérpretes se involucran de más, ¿no? Es decir, estas relaciones no son tan como en dónde empieza y dónde termina el papel es algo que está en discusión, ¿no? Y la idea es profesionalizarse y decir, bueno, si no puedo porque tenemos una relación cercana, entonces no voy, pero también es que las mismas autoridades terminan, por lo que entendí, fomentando que haya como ese acompañamiento de decir, dígame si tiene un problema. Es decir, se vuelven abogados, se vuelven psicólogos, en la idea de que esta persona tiene que ser representada por alguien más que tiene el dominio de la voz, lo cual implica también, como decían por acá, pues esa usurpación, ¿no? De decir, bueno, el intérprete, como me comentaron en algunos casos, decía a la persona sorda en lengua de señas, lo cual el juez a veces no entendía, lo cual a veces el juez también dice, bueno, ¿de qué están hablando? Porque no pueden estar dialogando entre ustedes. Si yo no estoy hablando, ¿por qué ustedes están hablando en una sala, no? Es decir, tú no hables, por ejemplo, ahorita hay muchos sordos o sordas que están oralizados y se les decía, tú no hables porque van a creer que entonces sí escuchas y se va para abajo lo que presentamos, ¿no? Incluso cuando haya una cuestión médica. Eso es algo que también el gremio está todavía trabajando, ¿no? Esta parte, digamos, profesional, pero que también promueven los mismos impartidores de justicia cuando dirigen la palabra, cuando dicen, bueno, esta persona, ¿cuál es el caso? Cuando no se dirige la mirada, por ejemplo, ¿no? Que eso es algo muy importante, pues terminan realizando ese acompañamiento involuntario, aunque sí la idea, entiendo, es pues no nos toca como realizar esa función, ¿no? Y sin embargo se hace. En cuanto al trabajo de campo, como les decía, no era tanto mi objetivo, sino más bien dicho, bueno, ya no dio tiempo por los tiempos. Yo estaba trabajando con la comunidad sorda aquí en la Ciudad de México, tratando de entender cómo se configura. Y finalmente llegué a estos temas porque había entrevistas de orden biográfico que realizaba con ellos, con ellas, donde varias personas, muchas, llegaron a decir que se habían enfrentado con la ley en el metro, por ejemplo, en la Ciudad de México, cómo eran retenidas, ¿no? Y en la tesis que escribí hay un buen apartado donde explico las relaciones con las autoridades y cómo esta identidad discapacitada, deteriorada, sirve, que se va forjando a través de la credencial, del estudio clínico, para legitimarse frente a las autoridades. Pero también en detenciones, ¿no? Hubo una chica que era trans que la acusan sorda de robar una bolsa en el vagón de mujeres, ¿no? Y aparte, pues está como esta cuestión del género y va, pues obviamente a un juzgado, llega un intérprete que, por cierto, no tenía como las calificaciones, que ese es otro tema. Se cree que porque sabe alguien señas y a lo mejor este es otro tema que comentaban los intérpretes,
pues están trabajando para el DIF, ¿no? Que es una institución de asistencia, o están en una escuela. Y como me decía un intérprete, pues ya se la saben los jueces, ¿no? Van y le hablan al DIF o le hablan a una escuela y quieren que ellos interpreten, pero la especialidad es otra. La especialización es otra. Entonces también el gremio discute cuándo sí, cuándo no, por acceder a un recurso económico, a un trabajo y también, ¿por qué no?, a cuestiones que tienen que ver con el estatus y todas estas cuestiones como de, pues, capitales simbólicos que van agrandando la carrera de un intérprete, ¿no? Entonces, eso fue, me llevó como a esos casos la cuestión de las entrevistas, pero también un taller en el que estuve sin querer porque fui a una reunión de sordos y de sordas para hablar sobre temas de educación y demás, y pues era yo el antropólogo oyente, pero había reuniones en la mañana divididas entre intérpretes y otras a sordos, y dijeron, pues, ¿a dónde mandamos al antropólogo, no? Como eran relaciones como trabajo muy íntimo, político, pero muy íntimo, por decirlo así, pues dijeron, pues vamos a enviarlo con los intérpretes. Y en estos talleres que realizaban, que recuerdo que fue en Chihuahua, pues trataban mucho estos temas de qué hacer en casos jurídicos, ¿no? Entonces, sí, directamente, esto es importante señalarlo, estar yo en audiencias y demás, no, fue sobre todo a través de las entrevistas y a través de los talleres con intérpretes donde revelaban o ponían a discusión qué es lo que se hace en un caso jurídico, hasta dónde llega su representación, etcétera, ¿no? Y bueno, también por ahí hubo un periodo donde también trabajé con noticias, lo digo, hubo un caso muy sonado en México, no sé si lo habrán escuchado, en los 90, de tráfico de personas sordas. Tráfico de personas sordas, lo que hasta incluso si ustedes buscan libros modernos de esclavitud y demás, aparecen estas familias de personas sordas que en teoría alguien se fue, una persona sorda llegó a Nueva York y después empezó a traer más y más, después fue acusada. Me enteré del caso a través de otra entrevista y acudí a la persona, una de las personas que estuvo implicada y como lo decían de imputados o no, pues él había estado acusado junto con su familia y eso me llevó también a revisión hemerográfica, ¿no? Por ejemplo, que fue como otra entradita para la discusión. Gracias. Gracias, Gabriel. Victoria. Sí, todavía no te oímos. ¿Tienes tu micrófono prendido, Victoria? Sí. Ahora sí, Ya. alguien necesitaba Ah, autorizarme a encender. Entonces voy a responder las dos preguntas juntas porque son muy similares. Aunque las personas no tengan una condena en la prisión tradicional, son condenados a lo que llamamos de medida de seguridad, que es justamente esta constitución híbrida entre prisión y hospital, lo que de una forma es contradictorio porque la persona no puede ser responsabilizar y no debería ser sancionada a esta cárcel, pero lo que sucede es lo contrario. Y entre los presos hay un consenso que la cárcel tradicional es muy mejor que el asilo, porque del asilo es muy difícil salir, justamente porque no solo el juez, pero también el psiquiatra son los doctores que fabrican la decisión. Entonces, el psiquiatra tiene la tendencia a intentar renovar, como decimos, prorrogar la medida de seguridad movilizando categorías como el peligro futuro o la categoría peligrosidad, que es una categoría abstracta que no hay fundamento ni en la medicina o la psiquiatría, pero sí es la probabilidad de la persona cometer un delito en el futuro. ¿Cómo puede detener una persona basada en una virtualidad? Pues solo porque ella es una persona con discapacidad. Entonces, muy más relacionada a una higienización de las calles, de los pequeños hurtos, robos. No solo se cometen homicidios, pero también tenemos muchas personas que están arrestadas por robos, hurtos, delitos menores, que pasan mucho más tiempo que pasarían en la cárcel tradicional. Entonces, entendemos que
la persona solo acudió a cometer un crimen por la falta de atención integral a la salud. Entonces hay una negación del acceso a la salud fuera del asilo, antes del sujeto llegar al asilo. Y eso ya se pasa por un proceso de estigmatización, porque los equipamientos de salud no quieren este tipo de sujeto que de cierta forma es estigmatizado, pero también es abjeto por sus características. Entonces, muchas veces escuchamos, no, la psicóloga, la asistente social no quiso atenderlos. Entonces, el crimen social pasó justamente por la negación del acceso a la salud integralizada. Y ahora estamos en proceso de cerrar este tipo de instituciones porque Brasil tiene una condena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó cerrar los asilos judiciales, los asilos judiciales y no judiciales. Los no judiciales ya están cerrados, pero los judiciales siguen abiertos justamente por este estigma de lo crimen. El crimen, el sujeto lo criminal que va futuramente a cometer otro delito, otro crimen. Entonces, al mismo tiempo, la salud pública tiene un papel muy importante porque fue el movimiento social históricamente anti-asilo es que luchó contra las instituciones asilares y también que llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de una muerte en un asilo. En 4 días una persona fue internada, en 4 días murió, justamente por las violencias físicas, psicológicas, otras cosas. Ya, pienso que es eso. Gracias, Victoria. No sé si haya algo en línea que nos puedan pasar. Perdón, sí, Eric, falta Eric. A ver, Eric. A ver, bueno, gracias por las preguntas, porque ahora sí me vas a permitir hablar de cuestión etnográfica. Bien, primero, pensando un poco como en una suerte de tipología del involucramiento del Estado en términos generales, pensando en esto de seguridad mano izquierda, mano derecha. Yo diría que hay por lo menos como, pensando en términos, por ejemplo, de incorporación de policías en estos conflictos. Tiene que ser específicamente en momentos, por ejemplo, en los que pudiera haber como algún peligro común que no se puede resolver, digamos, como en ese pedir directamente entre vecinos que pare como el problema. Por ejemplo, pudiera ser que en un caso etnográfico en donde no requiere, ¿cómo se llama?, presencia estatal, es, de repente yo en una ocasión llegué con mi auto a la calle donde vivo y tenían fiesta, pusieron, pero cerraron la calle, o sea, pusieron sus sillas, pusieron su lona, luz y sonido, pues. Y entonces de repente cuando voy pasando, pues dicen, no, vecino, pásele, que no sé qué, y quitan las sillas, así rapidísimo, todos los invitados quitaron las sillas como para que yo pudiera pasar. Y aquí está la parte autoetnográfica, donde yo también lo que hago es, después paso, bueno, agradezco, no, vecino, cuando quiera pase ahí a los tamales, perfecto, gracias. Ya voy pasando y pues me estaciono, pero yo me estaciono o termino estacionándome, subiéndome tantito a la banqueta. No debería ser, pero es una forma de hacerlo. Es parte de ese ejercicio autocrítico. Y de repente me pregunta mi hija, oye, ¿y por qué no, o sea, eso no es correcto? Hace preguntas muy inteligentes mi hija en este sentido. Hace las preguntas etnográficas. Dice, ¿por qué no le dijiste a la policía o al tránsito que están tapando la calle? Le digo, porque yo también me estoy subiendo a la banqueta. Si ellos agarran, también yo los acuso, ellos me acusan. Entonces, primero hay eso, como esa relación un poco como de complicidad. 1, 2, ya cuando ahora sí requiere presencia policial, es por ejemplo, llega una serie de personas externas a una calle específica, consumidores de drogas, que llegan y ocupan una casa y de repente una casa abandonada y comienzan a ver como intervenciones en las casas de robo a casa habitación. No es, resulta que después uno de ellos es hijo de una de las vecinas.
Y por más que le estuvieron diciendo, oiga, ya dígale a su hijo que deje de hacer esas cosas, pues siguió. Entonces, en ese caso, la vecina que es jefa de manzana tenía parientes dentro de la policía, dijo, no voy a hablar ni al 911 ni al 066 ni nada, voy a referirme directamente a mis cuates en la policía. Entonces, habló con ellos, inmediatamente llegaron las patrullas y levantaron a las personas. Y entonces, pero aún con eso, no resolvió el problema en términos vecinales, porque la mamá de la persona que estaba ahí habitando, estaba ocupando, pues se enojó también con la jefa de manzana que había mandado a traer a las policías. Entonces, ahí viene, por ejemplo, una, que es la policía se incorpora cuando no es resoluble en términos vecinales ese tipo de conflictos y más cuando en ese caso de órdenes de seguridad, pues está esa parte. Otro ahora pensando en términos de seguridad a la mano izquierda. A todos en algún momento de repente con estos calores de mayo, pues les empezó a tardar no 1, no 2 días del tandeo de agua, sino más bien ya empezaron a tener falta de agua por 8 o 9 días. Entonces, la forma de demandar la presencia estatal fue cerrar las calles, fue pedir que llegara la policía y especialmente las calles más transitadas. Y no nos vamos, incluso por eso, bueno, ya no pasé la lámina entre mis diapositivas, pero había una convocatoria incluso en redes sociales de no nos ha llegado agua en 9 días, ¿qué? ¿Vamos a tapar la calle o qué? Y sí voy. De repente había otros que decían, no, es que no se quejaron cuando estaban los gobiernos anteriores, ahora sí, que este es de la cuarta transformación, ahora sí se quejan. O sea, había de todo, pues. Y de repente, bueno, pues taparon la calle 3, 4 horas después sí llegó la pipa. Bueno, primero llegaron las personas del órgano operador a negociar, sí quiten, pero eso sí dijeron, solamente denles agua a los que nos manifestamos. Entonces, ahí está la otra. O sea, se demanda la presencia estatal cuando hay una, digamos, una necesidad común que ya no puede, que no está atendiendo el Estado y se exige que le atienda, pero solo a quien está participando. Es decir, se aplican incentivos negativos también. Tampoco resuelve y también genera control, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí podríamos ir viendo, o sea, cuando el orden vecinal se ve rebasado y requieren, digamos, se requiere un cierto mecanismo en el cual el Estado sí deba de entrar, entonces es cuando ahora sí se opera. Si no, incluso los mismos policías evitan incorporarse así de oficio, ¿no? Ahora, en tanto a la pregunta que hace la doctora Pita, abrazos no balazos, es toda una política que comenzó desde el sexenio pasado con el presidente López Obrador. Y desde la campaña, exactamente, porque fue una crítica muy específica a la forma en cómo se habían llevado las políticas de seguridad, tanto de Felipe Calderón como de Enrique Peña Nieto, donde eran ataques frontales a grupos criminales. Entonces, lo que estaba diciendo Andrés Manuel en ese tiempo es que hay que atender las causas sociales de la violencia. Entonces, no hay que atender la violencia con más violencia. Y ahí fue donde empezó, y especialmente en 2002 empezó a meterle mucho esta cuestión del amor. O sea que hay que combatir la violencia con amor, hay que dar abrazos y no balazos. Eso cuando llega 2018 y gana la elección, se convierte en una política que implica, por lo menos en términos locales, esta implementación en algunos casos de policías de proximidad, de mayor inversión en gasto social. Pero eso no quitó tampoco que hiciera otro tipo de involucramiento del ejército o de otras fuerzas de seguridad de comando militar, como es la Guardia Nacional. Entonces, pues ahí fue, digamos, mutando las cosas. O sea, como que del abrazos no balazos, pues digamos, pues los balazos no se quitaron completamente y los abrazos, bueno, pues sí también tenían una opción de control, pues. Entonces, más o menos iba por ahí la noción de abrazos no balazos, ¿no? Gracias, gracias, gracias. Ahora sí, a ver si hay algo en línea. Tenemos un comentario. Dice, perdón, no alcanzó, me parece que es Luis Fernando. Me parece muy relevante el objetivo de la mesa 3 y la propuesta, repensar las relaciones entre ciudadanías, identidades y el reconocimiento de derechos desde la diversidad,
heterogeneidad y especificidad de sujeto y contextos, así como problematizar asuntos, situaciones y casos concretos para ejemplificar los avances y hallazgos de sus investigaciones. Gracias por compartir. Gracias. No sé si habría otra pregunta por aquí. Yo sí voy a nada más mencionar un pequeño detalle que me parece importante, con respecto a que yo encuentro cierta semejanza entre lo que plantea Fernando y Sofía, y me parece un punto fundamental, incluso diría yo de la misma antropología del derecho, que es esta forma en la que nos relacionamos con el derecho. Es decir, hay una serie de definiciones del sujeto, de las identidades que vienen desde la antropología y otras que vienen desde el derecho. Y me parece que ustedes dos están dialogando con las que vienen desde el derecho. Y ahí sí, pues sí, me gustaría, digamos, cerrar el círculo de analítico, pues pensando en cómo es que se pueden redefinir, porque al final pareciera como que estamos también haciendo propuestas de reforma legal, pues, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estos sujetos que queremos, que nosotros vemos, digamos, desde la antropología y que queremos que se reconozcan en la ley, pues, ¿no? No sé si se entendió. Sí. A ver, Fernando. Sí, gracias. Yo lo concretaría muy sintéticamente en el adjetivo de tradicional, porque el adjetivo de tradicional desde el reconocimiento burocrático y legislativo es una condición específica del tiempo, que en las diferentes políticas para pueblos originarios es el tiempo que sucede antes de la colonización para que una población o una persona pueda acreditarse como originario. Sin embargo, actualmente hemos estado observando que lo tradicional no solamente es una cualidad del tiempo, sino también una cualidad normativa del derecho propio de los pueblos, donde pueden otorgársela a autoridades, a representaciones, incluso a mismos pueblos que se hayan reconformado después de la colonización en el México independiente, incluso en el mismo Estado mexicano, y que pueden otorgársela a sus propias representaciones emergentes, aunque tengan 6 años de existir. ¿Por qué? Porque la cuestión de lo tradicional no remite necesariamente a una condición temporal, sino también a parte de las matrices socioculturales de donde parten estas representaciones colectivas que, aunque emergentes, forman parte de todo un entendimiento y una forma de construir derecho donde las representaciones tienden a ser colectivas, donde las tomas de decisiones y las elecciones tienden a ser bajo mecanismos asamblearios, y eso sí lo podemos relacionar también a una dimensión temporal. Pero también tenemos que entender que la dimensión temporal, como la entiende el gobierno de la Ciudad de México, como la entiende a través de las legislaturas, también tienen matices políticos muy, muy específicos. Y ahí lo dejo. Sí, sí, justo nada más para terminar y abonar un poco lo que dice Fernando y relacionarlo con mi tema. O sea, en realidad, en el caso de la Ciudad de México, o sea, la operatividad de la autoascripción calificada y de las acciones afirmativas a nivel local, me parece que tienen una configuración extremadamente diferente, o sea, en comparación al caso de Morelos y por supuesto al caso nacional. Al final, hay una serie de condiciones que sí se analizan desde la antropología, o sea, y que tiene que ver con cómo es que se concibe la parte territorial, ¿no? Porque al final la construcción o sea, de que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, uno de los criterios es que viva en el pueblo, ¿no? O sea, y la gente emite como si fuera otro trámite burocrático, ¿no? O sea, da un comprobante de domicilio. O sea, da un acta, o sea, pues sí, un acta de nacimiento, ¿no? Un acta de nacimiento cuando sabemos que pues hay muy pocas personas que actualmente nacen dentro de los pueblos originarios de la Ciudad de México. O sea, a veces nacen en centro médico, o sea, en hospitales generales. Entonces, es ridículo, o sea, que pidan ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso de la Ciudad de México, hay casos de usurpación de identidad, o sea, donde lo que está ocurriendo es que las personas que se autoascriben como originarias están diciendo, o sea, que tienen
recibo de teléfono, ¿no? O sea, para poder decir que viven en una colonia que se creó en un Fobiste que se creó hace no sé cuánto tiempo, ¿no? Y que de alguna manera implica un proceso tal vez de despojo, tal vez de ciertas formas hacia el pueblo originario. Entonces, ese tipo de análisis más afinados, o sea, me parece que, o sea, son muy interesantes para analizar, para poder afinar, sí, por supuesto, o sea, los criterios, a pesar de que los criterios tenían que ser consultados, pero de todos modos ahí hay un tema meramente antropológico que evidencia una serie de condiciones históricas, una serie de condiciones de poder, una serie de condiciones de dinámicas y de relaciones sociales y de parentesco muchas veces, ¿no? Y como dice Fernando, es que justamente allá hay un tema que hemos tratado de trabajar, que es la situación de los operadores políticos, ¿no? Y cómo es que los operadores políticos facilitan algunos procesos como constancias de autoascripción, ¿no? Dentro de los pueblos originarios, reconociendo ciertas autoridades, reconociendo ciertas asambleas que generalmente no son reconocidas o legitimadas por todo el pueblo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me parece que son profundamente antropológicas, sin embargo, pues sí, con el tiempo pues también es muy complicado abrirlo más, ¿no? Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a todas. Y tomamos un pequeño descanso de 10 minutos para pasar a la presentación del libro de Luis Roberto Cardoso de Oliveira, que es la siguiente parte de esta sesión del día de hoy. Gracias. Si pueden poner a Victoria atrás para que quede también en la foto.